Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hola, hoy vamos a meternos en un tema complicado, la verdad, uno que genera bastante debate últimamente. Hablamos de esa tensión que hay entre, la necesidad de desarrollar energías renovables, eólica, solar, y por otro lado la obligación de proteger la fauna. Y nos vamos a centrar en un caso muy concreto que ha generado preocupación allá en Aragón. Tenemos información bastante detallada que se presentó no hace mucho en una jornada en el Congreso de los Diputados. La organizaron Aliente, la Fundación Savia y el Observatorio de la Sostenibilidad. Así que vamos a intentar desgranar un poco qué es lo que se dijo allí, ¿no? Los puntos clave. Efectivamente. El telón de fondo es el que todos conocemos, ¿verdad? Estamos en plena transición energética, buscando alternativas más limpias. Pero claro, como se vio en esa jornada, este impulso que es necesario, pues a veces choca con la realidad del terreno, sobre todo cuando estas nuevas instalaciones se ponen en sitios que son ecológicamente sensibles o que son importantes para especies protegidas. La clave o el reto es buscar esa compatibilidad que, según dijeron allí, pues no siempre se consigue. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema que plantearon, hay un dato que a mí me llamó mucho la atención. Se dijo que solo en Aragón, y fíjate, solo entre 2021 y 2022, la muerte de unos 800 buitres leonados se atribuye a los parques eólicos principalmente. 800 en 2 años. Es una barbaridad para una especie que además está protegida. En nuestros ecosistemas es un necrófago esencial. En la jornada usaron esa cifra precisamente para mostrar un impacto que es directo y que se puede contar. Se apuntó que quizás esta mortalidad no está repartida igual por todos sitios, que se concentra más en algunas zonas o tipos de molinos, pero el dato global es ese, 800 en 24 meses, en una sola comunidad autónoma. Y esta cifra, claro, dio pie a una de las intervenciones más, contundentes, la de Juan Antonio Gil, de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, la FCQ. Su aviso fue muy directo, muy serio. Cito más o menos lo que se dijo. Con esta progresión, vamos hacia la extinción de estas aves en unas pocas décadas o antes. Una frase tremenda, que indica la gravedad con la que algunos grupos conservacionistas ven la situación, por lo menos en Aragón. Es una declaración fuerte, sí. Refleja una preocupación muy honda que, según explicó Gil, se basa en la tendencia que están viendo. No es solo la foto fija de esas 800 muertes, es la proyección. ¿Qué pasa si este ritmo sigue o incluso aumenta con más parques? La idea de fondo es que la mortalidad podría estar ya por encima de la capacidad que tienen las poblaciones de recuperarse. Pensemos que estas aves crían muy lentamente y es esa proyección la que para la FCQ lleva a pensar en un escenario muy negro a medio plazo, de posible extinción local. Para poner esa advertencia en contexto, también se dieron datos a nivel nacional, ¿no? Se comentó que en España ya tenemos una infraestructura eólica bastante grande, unos 22.000 aerogeneradores funcionando. Sí. Y en ese contexto, Juan Antonio Gil dijo que el aumento de la mortalidad de fauna por estas instalaciones es ingente. Y no hablaba solo de rapaces. Exacto. Se insistió mucho en eso, que no solo afecta a las grandes rapaces como el buitre, afecta a pájaros más pequeños, a aves esteparias, que están muy amenazadas en España, por cierto, y también a murciélagos. Las colisiones con las palas o incluso el barotrauma en murciélagos son un problema. Y usar la palabra ingente pues sugiere que, para ellos, la mortalidad acumulada en todo el país ya es muy preocupante para la conservación. Aunque, claro, a menudo es difícil saber la cifra exacta. Justo. Y de esa dificultad para saber la cifra exacta también se habló. Salió un tema importante. La mortalidad que no vemos, la que no se registra. Se puso un ejemplo del CSI, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Según estudios que han hecho sobre murciélagos, parece que solo se detecta 1 de cada 7 u 8 muertes reales en los parques eólicos. 1 de cada 7 u 8. Sí, porque los cuerpos desaparecen rápido, se los comen otros animales, o simplemente es muy difícil encontrar los cadáveres en terrenos tan grandes y a veces complicados. Ese punto es fundamental.
el de la mortalidad no registrada. Porque si esa proporción que estiman para murciélagos, 1 de 7 u 8, la aplicamos, aunque sea con cuidado, a otras especies, nos da una idea de que las cifras oficiales podrían estar muy por debajo del impacto real. Es un problema metodológico serio para evaluar bien las cosas y, sobre todo, para poner medidas que funcionen. Y la preocupación no se quedaba solo en los vertebrados. También se mencionó el impacto en los insectos. Quizás es algo menos llamativo, pero se dijo que las grandes superficies de las plantas solares o los propios molinos pueden afectar a los insectos polinizadores y a otros invertebrados, que son la base de todo, vamos. Exacto, tocaron un punto ecológico clave. La alteración del hábitat, a lo mejor la luz o el calor de las placas solares que los atraen fatalmente, o choques con las palas. Todo eso puede afectar a los insectos. Y como son vitales para polinizar, para controlar plagas, como comida para otros animales, un impacto fuerte ahí podría tener efectos en cadena en todo el ecosistema. Y según dijeron, es algo que necesita más estudio y que se tenga más en cuenta en las evaluaciones ambientales. Volviendo al caso de Aragón, que fue como el epicentro de la jornada, los datos que dieron pintan un crecimiento de la eólica muy rápido. Hablaron de un aumento del 58% de la potencia instalada en solo 5 años. ¿Eso cómo se traduce en números concretos? Esto es un salto enorme en tan poco tiempo. Según los datos que se presentaron allí, Aragón tiene ahora mismo unos 5.200 megavatios de eólica ya instalados. Y esa potencia, para hacernos una idea, está repartida en 178 parques eólicos que ya están funcionando. 178 parques has dicho. ¿Y eso cuántos molinos son, más o menos? ¿Y abarcan mucho territorio? Sí, 178 parques, que suman en total unos 2.800 aerogeneradores. Y un dato que da idea de cómo se ha extendido esto es que están presentes en 354 municipios aragoneses. O sea que una parte muy importante del territorio de Aragón ya tiene estas instalaciones cerca. Da una idea de la escala física, ¿no? Una escala que además no parece que se vaya a quedar ahí, sino todo lo contrario. En la jornada se habló mucho de los planes de futuro para Aragón. Dijeron que la DGA, el gobierno de Aragón, tiene ahora mismo proyectos en trámite que suman una barbaridad, 11.400 megavatios. Y esto contando eólica y solar juntas. Sí, es una cifra muy grande. Es más del doble de la potencia eólica que hay ahora mismo instalada. Solo en proyectos que están ahora mismo en papeles, tramitándose. Demuestra una voluntad muy clara de pisar el acelerador con las renovables allí. Esos 11.400 megavatios son muchos proyectos distintos, grandes, pequeños, eólicos, solares, que están en diferentes fases del papeleo y la evaluación ambiental. Y de todos esos proyectos que están en trámite, ¿se sabe cuántos podrían hacerse realidad pronto? ¿Dieron alguna fecha? Sí, apuntaron a un objetivo bastante cercano. Según se dijo, la previsión es que se construyan de verdad unos 7.400 megavatios de todos esos para el año 2025. Para 2025. Pero eso es ya mismo. Exacto, en muy poco tiempo. Eso significaría que el ritmo de construcción de parques eólicos y solares en Aragón se va a intensificar muchísimo en los próximos 2 o 3 años. Una aceleración que, según los que hablaron en la jornada, pues agudiza todas estas preocupaciones sobre si es compatible con la conservación. Y claro, aquí es donde surgieron las críticas más directas en la jornada. Críticas centradas en cómo se están aprobando estos proyectos en la parte administrativa y ambiental. Juan Antonio Gil, el de la FXQ, fue muy claro. Llegó a decir que era una auténtica vergüenza. Así lo recogieron la actuación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el INAGA. Esa palabra vergüenza es muy dura. Refleja un descontento muy grande con el papel que, desde esa visión crítica, está jugando el organismo que tiene que hacer las evaluaciones ambientales en Aragón. La crítica principal, tal como la expusieron, es que el INAGA estaría dando el visto bueno demasiado fácil a los proyectos, incluso en zonas que podrían ser delicadas para la biodiversidad, sin aplicar, digamos, la suficiente cautela. ¿Y dieron algún dato para apoyar esa crítica tan fuerte al INAGA? Sí, la acompañaron de un dato muy específico, muy llamativo, que usaron como prueba de esa supuesta falta de rigor. Afirmaron que el 96% de las declaraciones de impacto ambiental, las DIAs, que emite el INAGA para estos proyectos de renovables, son positivas. El 96%. El 96%. O sea,
que dan luz verde a los proyectos, aunque sea poniendo condiciones. Un 96% de aprobaciones. Es altísimo. Presentado así, sin más detalles sobre los proyectos o las condiciones que se ponen, se usó allí para cuestionar si el filtro ambiental es suficientemente estricto. Queremos dejar claro que contamos este dato tal como se expuso en la jornada, como una de las críticas centrales que se hicieron, sin valorarlo nosotros. Justo. Ese dato del 96% se usó como un indicador de que, en la práctica, muy pocos proyectos se echan para atrás por motivos ambientales en Aragón. Y eso alimenta la percepción, que se expresó allí, de que quizás los objetivos de poner megavatios están pesando más que proteger la biodiversidad de forma efectiva. Los que criticaron esto sugirieron que un porcentaje tan alto podría indicar que no se miran bien los impactos acumulados o que hay mucha prisa por cumplir plazos y objetivos de renovables. Entonces, resumiendo un poco el panorama que dibujaron sobre Aragón, una comunidad líder en eólica, con planes de crecer masivamente y muy rápido, pero donde, según estas voces críticas, este desarrollo está teniendo un coste alto y creciente para la fauna, y con un sistema de evaluación ambiental que se pone en duda por esa tasa tan alta de aprobaciones. ¿Es así? Esa es la idea central que transmitieron, sí. El gran desafío que plantearon es cómo hacer compatibles dos cosas que deberían ir juntas en una transición ecológica de verdad. Por un lado, quitar carbono de la economía con energías limpias. Por otro, conservar la naturaleza, la biodiversidad, que también está amenazada por el cambio climático. Y la información que dieron sugiere que, al menos en Aragón y desde su punto de vista, ese equilibrio ahora mismo no se está consiguiendo bien. Vale, creo que ha quedado bastante claro el núcleo de la información y de las preocupaciones que se pusieron sobre la mesa en esa jornada. Vamos a repasar los puntos clave que hemos tocado, ¿te parece? Perfecto. Empezamos con la cifra de los 800 buitres leonados muertos en Aragón en solo 2 años, ligados a las renovables. Y la advertencia de la FCQ sobre el riesgo de extinción local si esto sigue así. Luego hemos hablado de la mortalidad que no se ve, la oculta, con el ejemplo del CSI Kilos murciélagos, que sugiere que el impacto real podría ser bastante mayor. Y también la mención a los insectos, que son fundamentales. Después vimos la escala del despliegue en Aragón. Ese 58% de crecimiento éolico en 5 años, los 5.200 megavatios ya instalados, los 2.800 molinos repartidos por cientos de municipios. Sí. Y sobre todo, lo que viene. Esos 11.400 megavatios más que están en tramitación entre eólica y solar, con la idea de construir 7.400 megavatios para 2025. Una escala y una velocidad tremendas. Y para terminar, hemos recogido esa crítica concreta al proceso de evaluación ambiental en Aragón, dirigida al INAGA, una crítica basada en ese dato del 96% de resoluciones favorables que se presentó como un posible indicio de falta de rigor o de que se prioriza el desarrollo energético sobre la conservación. Todo esto dibuja un escenario muy complejo. La urgencia por avanzar en la transición energética parece chocar de frente con la necesidad, también urgente, de proteger la biodiversidad, sobre todo en sitios con tanta riqueza natural como Aragón. Viendo la escala tan enorme del despliegue energético que se planea para Aragón, tan pronto y teniendo en cuenta los impactos que ya se reportan en especies como el buitre y esas críticas al proceso de autorización con ese 96% de síes, ¿qué preguntas nos podemos hacer sobre si los mecanismos que tenemos ahora mismo funcionan de verdad para integrar la conservación de la biodiversidad en la planificación y en la autorización de estas infraestructuras? O sea, ¿están las herramientas de evaluación, las medidas correctoras, a la altura del reto que supone una expansión tan rápida y tan grande en zonas ecológicamente sensibles? Expuso en la jornada. Y que invita a pensar más a fondo en cómo estamos manejando esta transición, que es necesaria, pero desde luego nada sencilla. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.